El viejo paraguas rojo. Hoy es un día lluvioso y frío en la ciudad. Hoy es un día lluvioso y frío en la ciudad. María mira por la ventana de su sala. María mira por la ventana de su sala. Ella necesita salir para comprar pan fresco. Ella necesita salir para comprar pan fresco. En el rincón del armario, encuentra un viejo paraguas rojo. En el rincón del armario, encuentra un viejo paraguas rojo. El paraguas tiene un diseño muy clásico y alegre. El paraguas tiene un diseño muy clásico y alegre. María lo abre con cuidado y sonríe. María lo abre con cuidado y sonríe. Sale a la calle con su abrigo azul. Sale a la calle con su abrigo azul. El sonido de la lluvia sobre la tela es muy relajante. El sonido de la lluvia sobre la tela es muy relajante. El color rojo brillante ilumina el día gris. El color rojo brillante ilumina el día gris. Los vecinos la saludan con una sonrisa al pasar. Los vecinos la saludan con una sonrisa al pasar. María compra el pan y regresa a casa feliz. María compra el pan y regresa a casa feliz. Un pequeño objeto puede cambiar completamente un día de lluvia. Un pequeño objeto puede cambiar completamente un día de lluvia. El misterio de la llave dorada. Elena limpiaba el viejo escritorio de su abuelo. Elena limpiaba el viejo escritorio de su abuelo. Entre los papeles antiguos, encontró una pequeña llave dorada. Entre los papeles antiguos, encontró una pequeña llave dorada. La llave era brillante y tenía una forma muy curiosa. La llave era brillante y tenía una forma muy curiosa. Ella se preguntó para qué serviría aquel pequeño objeto. Ella se preguntó para qué serviría aquel pequeño objeto. Primero fue a la sala y probó la puerta del armario. Primero fue a la sala y probó la puerta del armario. Pero la llave era demasiado pequeña y no funcionó. Pero la llave era demasiado pequeña y no funcionó. Luego subió las escaleras hacia la habitación principal. Luego subió las escaleras hacia la habitación principal. Allí había una caja de madera oscura sobre la mesa. Allí había una caja de madera oscura sobre la mesa. Con el corazón latido de emoción, Elena acercó la llave. Con el corazón latido de emoción, Elena acercó la llave. La metió en la cerradura y giró suavemente. La metió en la cerradura y giró suavemente. Para su sorpresa, la caja se abrió sin ningún problema. Para su sorpresa, la caja se abrió sin ningún problema. Dentro había fotos antiguas y una sonrisa iluminó su rostro. Dentro había fotos antiguas y una sonrisa iluminó su rostro. El viejo cuaderno de dibujos. Mateo encontró un viejo cuaderno de dibujos en el fondo del armario. Mateo encontró un viejo cuaderno de dibujos en el fondo del armario. El cuaderno tenía una cubierta de cuero azul y páginas de papel grueso. El cuaderno tenía una cubierta de cuero azul y páginas de papel grueso. Al abrirlo, vio hermosos dibujos a lápiz de árboles y montañas.
Al abrirlo, vio hermosos dibujos a lápiz de árboles y montañas. Cada página mostraba paisajes de un lugar muy tranquilo. Cada página mostraba paisajes de un lugar muy tranquilo. En la última página había una fecha de hace muchos años. En la última página había una fecha de hace muchos años. Mateo miró por la ventana y sintió curiosidad por el artista. Mateo miró por la ventana y sintió curiosidad por el artista. Tomó un lápiz nuevo y se sentó en la mesa de madera. Tomó un lápiz nuevo y se sentó en la mesa de madera. Decidió dibujar el árbol que estaba frente a su casa. Decidió dibujar el árbol que estaba frente a su casa. La tarde pasó lentamente mientras movía el lápiz con calma. La tarde pasó lentamente mientras movía el lápiz con calma. Cuando terminó, el dibujo se veía simple pero lleno de vida. Cuando terminó, el dibujo se veía simple pero lleno de vida. Guardó su propio dibujo junto a los antiguos. Guardó su propio dibujo junto a los antiguos. Ahora, él también forma parte de la historia de ese cuaderno. Ahora, él también forma parte de la historia de ese cuaderno. El misterio de la taza azul. Mateo llegó a su oficina un lunes por la mañana. Mateo llegó a su oficina un lunes por la mañana. Encendió su computadora y miró su escritorio. Encendió su computadora y miró su escritorio. Allí, al lado del teclado, había una taza azul que él nunca había visto. Allí, al lado del teclado, había una taza azul que él nunca había visto. La taza estaba limpia y tenía un dibujo de una pequeña estrella blanca. La taza estaba limpia y tenía un dibujo de una pequeña estrella blanca. Mateo miró a sus compañeros de trabajo con curiosidad. Mateo miró a sus compañeros de trabajo con curiosidad. Le preguntó a Laura, la chica que trabajaba en el escritorio de al lado. Le preguntó a Laura, la chica que trabajaba en el escritorio de al lado. Ella sonrió y negó con la cabeza. Ella sonrió y negó con la cabeza. Nadie en la oficina sabía de quién era la taza. Nadie en la oficina sabía de quién era la taza. Dentro de la taza, Mateo encontró un pequeño papel doblado. Dentro de la taza, Mateo encontró un pequeño papel doblado. El papel decía, "Feliz lunes, que tengas un buen día". El papel decía, "Feliz lunes, que tengas un buen día". Mateo sonrió y preparó su café con una sensación muy agradable. Mateo sonrió y preparó su café con una sensación muy agradable. Desde ese día, la taza azul se convirtió en el misterio favorito de la oficina. Desde ese día, la taza azul se convirtió en el misterio favorito de la oficina. El tren de los recuerdos. Encontré un billete de tren antiguo dentro de un libro viejo. Encontré un billete de tren antiguo dentro de un libro viejo. El papel era de color azul y tenía un dibujo de una flor. El papel era de color azul y tenía un dibujo de una flor. Decidí ir a la estación para usar ese billete especial.
Decidí ir a la estación para usar ese billete especial. El tren llegó puntualmente a la plataforma pequeña. El tren llegó puntualmente a la plataforma pequeña. El vagón estaba vacío y muy limpio. El vagón estaba vacío y muy limpio. Me senté junto a la ventana y miré hacia afuera. Me senté junto a la ventana y miré hacia afuera. El paisaje cambiaba poco a poco mientras avanzábamos. El paisaje cambiaba poco a poco mientras avanzábamos. Pasamos por campos verdes y bosques tranquilos. Pasamos por campos verdes y bosques tranquilos. De repente, el tren se detuvo en una estación desconocida. De repente, el tren se detuvo en una estación desconocida. Allí, el aire olía a tierra mojada y a flores frescas. Allí, el aire olía a tierra mojada y a flores frescas. Recordé que este era el lugar de mis juegos de niño. Recordé que este era el lugar de mis juegos de niño. Caminé por el camino que conocía muy bien. Caminé por el camino que conocía muy bien. Fue un viaje corto pero lleno de recuerdos felices. Fue un viaje corto pero lleno de recuerdos felices. Una tarde de café y lectura. Mateo entra en una pequeña cafetería cerca de su casa. Mateo entra en una pequeña cafetería cerca de su casa. El lugar huele muy bien a café recién hecho. El lugar huele muy bien a café recién hecho. Él elige una mesa cerca de la ventana grande. Él elige una mesa cerca de la ventana grande. Afuera, la tarde está fresca y tranquila. Afuera, la tarde está fresca y tranquila. El camarero le trae una taza de café caliente y un pan dulce. El camarero le trae una taza de café caliente y un pan dulce. Mateo saca un libro viejo de su mochila. Mateo saca un libro viejo de su mochila. Empieza a leer la primera página con mucha atención. Empieza a leer la primera página con mucha atención. La música suave suena de fondo en el local. La música suave suena de fondo en el local. De vez en cuando, mira hacia la calle para ver pasar a la gente. De vez en cuando, mira hacia la calle para ver pasar a la gente. El tiempo pasa lento y sin ninguna prisa. El tiempo pasa lento y sin ninguna prisa. Termina su café y cierra el libro con una sonrisa. Termina su café y cierra el libro con una sonrisa. Se siente muy relajado y listo para volver a casa. Se siente muy relajado y listo para volver a casa. Gracias por escuchar.